Ahora con Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas de esa cifra de inflación que hemos conocido en Estados Unidos en el último mes de octubre? Por encima del 6% el dato interanual y superando las previsiones del consenso del mercado. Estamos hablando de que cada vez se sostiene menos ese argumento de la inflación es transitoria y por motivos externos, por motivos relacionados con la pandemia. ¿Va a cambiar después de estas cifras de las que podríamos seguir viendo en próximos meses su hoja de ruta la Fed o seguirá manteniendo el guión que nos daba la semana pasada? Bueno, pues nosotros creemos que el mensaje de la FED tiene que ir cambiando poco a poco. No solamente es la headline, sino que la core ha acelerado 6 décimas, se sitúa en el 4,6 interanual, con crecimiento generalizado en todas las categorías, no solamente las ligadas al ciclo, que es bueno, un poco lo que está apoyando la gente que decía que era más transitorio que persistente, como pueden ser los coches usados, los hoteles, sino que además empezamos a ver como datos que son más estables, como es el de los alquileres, bueno, pues empiezan a aportar positivamente, con un crecimiento, por ejemplo, durante este mes de 5 décimas. También otras categorías, como por ejemplo puede ser el de los tickets o los billetes de avión, que es algo de ciclo, que es algo de reapertura, todavía está restando, aunque un poco, pero que bueno, que todavía eso es algo que en los próximos meses vamos a ver que va a tender al alza el dato de inflación. Por lo tanto, nosotros creemos que es más persistente que transitoria, que lo más probable es que la Fed tenga que empezar a dar mensajes de nos vamos a quedar detrás de la curva, pero no tanto como pensábamos hace unos meses, que incluso el tapering en diciembre podrían anunciar una reducción más rápida, que ya Powell avisó en la reunión de la semana pasada, en la que dijo bueno, pues que comenzaba el tapering, que el objetivo es acabarlo a mediados del año, pero que están preparados para acortarlo si fuera necesario. Creemos que llega ese momento. Incluso el de subir tipos en algún momento. Eh, Eso deja bueno, pues un poco a la renta variable con unas valoraciones muy altas y un mercado de bonos también con unas valoraciones, bueno, unos tipos muy bajos, unas valoraciones muy altas que puede provocar en algún momento una vuelta pues a lo que vimos a principios de año y es marcando el 10 años o el 30 años en Estados Unidos otra vez máximos respecto a los niveles donde están ahora, que tenemos el 10 años por debajo de 1,50 ahora mismo. Es algo complicado de entender con una inflación bueno, pues que está por encima del 6% y que va a seguir así durante al menos una buena parte del próximo año, con datos muy superiores al 2%, que es el objetivo de la Fed. ¿Qué te parecen las declaraciones que hacía también esta misma semana Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, repitiendo bueno, pues su idea, ¿no?, de que esta elevada inflación no resistirá más allá del próximo año? Decía que no vamos a llegar a una subida del estilo de la de los años 70. ¿Por qué, Julián, estamos hablando tanto de lo que sucedió en los 70 y por qué dice Janet Yellen que no es la misma situación? Bueno, yo creo que lo que está viendo Yellen, lo primero es dar mensajes de tranquilidad a la gente y luego lo que no está viendo todavía es esos efectos de segunda ronda, que es subida de salarios. Pero es algo que sí que estamos empezando a ver y que probablemente durante los próximos meses lo veamos aún más. Los salarios están subiendo a ritmos del 4,90%, lo vimos en el dato de empleo del viernes, y es algo que probablemente sea más superior en los próximos meses con la inflación bueno, pues a niveles del 6%. Indudablemente hay algo que es transitorio, que es los precios de la energía. Eso se va a ir eliminando según los precios se estabilicen. Pero, desde luego, a día de hoy el consumidor lo está notando en su bolsillo, lo está notando todos los días, cada vez que va a echar gasolina al depósito, está notando esa subida. Y eso va a pedir más a sus jefes que le suban el sueldo. Y sobre todo en un mercado laboral como el americano, que está muy ajustado. Vemos más de 10 millones de vacantes abiertas, el paro al 4,6%, que probablemente se sitúe al 4% más pronto que tarde. Y aunque Yellen quiera dar este mensaje de tranquilidad, la realidad es que lo más probable es que veamos esos efectos de segunda ronda muy pronto. Quizás a finales de este año, en diciembre, enero, estemos viendo pues, los salarios que se equiparen a las subidas de inflación. Y eso provoca que la demanda siga muy fuerte, que cada vez pues, la gente quiera consumir más porque le están subiendo el sueldo
y aumente o se retroalimente la inflación y por lo tanto sea más persistente. Teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? Ese mercado laboral que decía Powell la semana pasada está muy ajustado, ¿no? Pero estamos viendo, como tú bien dices, ya apreciación en los salarios. Tenemos unas 10 millones de vacantes en Estados Unidos, a pesar de que la tasa de paro y el desempleo están bajando, pero es verdad que hay mucha gente que no ha vuelto al mercado laboral, ¿no? Y que los empleadores se están viendo obligados a subir salarios y a mejorar condiciones para conseguir atraer a esas personas al empleo. Decía ese finales de año, principios de enero, donde vamos a ver claramente cómo se materializa más esta subida de los salarios, ¿qué impacto puede tener esto en el contexto de recuperación económica que tenemos ahora mismo en Estados Unidos? Bueno, la economía es muy fuerte. Venimos de un trimestre de cierta ralentización porque ha estado provocado, hemos visto una variante Delta en Estados Unidos que ha afectado en agosto y septiembre. Eso pues, ha provocado unos efectos negativos en el crecimiento. Pero los datos de octubre que estamos conociendo son de mucho dinamismo y de una demanda muy fuerte. Esto es lo importante. Aquí no hay un problema de oferta, sino que hay una demanda muy, muy fuerte que está provocando que las empresas no sean capaces de cumplir con los pedidos de sus clientes. Le unes, que es cierto, unos problemas de suministros, porque cada vez vivimos en un mundo tecnológico donde cada vez más cosas dependen de los chips, desde los aviones, coches, smartphones y ordenadores, hasta una nevera o una lavadora. Todo eso tiene componentes electrónicos que, bueno, pues tienen que reactivarse esa producción, que se están eliminando, que de hecho lo más probable es que veamos en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del próximo año más crecimiento aún. ¿Por qué? Porque lo más probable, por todo lo que nos están diciendo las empresas en la presentación de resultados, el tercer trimestre puede que haya sido el pico de la peor situación en los cuellos de botella de los suministros. Mirando hacia adelante, por lo tanto, es de esperar que eso se vea trasladado a mayores ventas, a mayor entrega de pedidos y, por lo tanto, que el dato de PIB muestre la parte de bienes duraderos, pues un mayor crecimiento que ha sido precisamente lo que ha restado crecimiento en el tercer trimestre de este año. ¿No estarías de acuerdo, entiendo, ¿no? por la reflexión que me haces, Julián, con quienes dicen estamos hablando de esta inflación, ¿no? Tú vas más por el lado de que sí que hay un crecimiento y sí que se sostiene esa actividad económica a pesar de los precios que tenemos? Sí, o sea, esta inflación es muy difícil justificarla porque es cierto que la inflación es muy alta, pero el crecimiento también lo es. Como digo, venimos de un trimestre afectado por una serie de cosas, que es los cuellos de botella y esa variante Delta. Una vez eliminada una de ellas, que es la variante Delta, ya lo estamos viendo en octubre, mucho crecimiento, mucho dinamismo en los datos macro de Estados Unidos y de Asia también, y de Europa. Si le unes que la parte de suministros se va a ir eliminando poco a poco, no es algo que sea inmediato, pero sí que, insisto, el tercer trimestre parece que ha sido el pico de lo peor, por lo que nos están diciendo las empresas, es más que probable que el crecimiento vuelva a ritmos muy altos. Así que es difícil justificar una extrapolación. Tampoco es justificable decir que vivimos en un mundo de Goldilocks, donde los tipos van a estar bajos, el crecimiento alto y sin inflación. Vivimos en un entorno que hace muchos años que no teníamos, y es unas inflaciones altas con un crecimiento alto motivado por una demanda muy fuerte. Y eso lo que va a provocar es que los bancos centrales empiecen a cambiar más pronto que tarde sus mensajes. Van a ser quizás más hawkish, o mejor dicho, van a ser menos dovish de lo que han estado siendo hasta ahora, porque tampoco quieren pasarse de frenada. Pues Julián Coca, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos vigilando todas estas referencias de aquí a final de año. Muy buenas tardes.